Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Narrativas de odio y discriminatorias, la cual tiene como objetivo identificar los elementos comunes de las narrativas de odio y su función en la construcción de la realidad social. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del CONAPRED, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el maestro Emanuel Méndez Cadena, director de Educación y Programa Editorial. Bienvenido, maestro. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues INAFED y CONAPRED son dos organismos que están adscritos a la Secretaría de Gobernación, o como se dice ahora, sectorizados en esta secretaría. Y lo menciono porque nos da mucho gusto, como ocurre con el Consejo Nacional de Población y otras entidades, que dos instituciones hermanas estrechen sus lazos y extiendan formas de colaboración para difundir conocimientos sumamente importantes en otros sectores de la sociedad. En el caso de INAFED, de manera significativa hacia los espacios locales que representan las municipalidades de todo el país. El tema de hoy es muy importante. Nos van a describir cuáles son como dice el título del tema de este diálogo, narrativas de odio y discriminaciones o discriminatorias, que siempre entrañan una forma de ignorancia, como diría el viejo Sócrates, pero esa ignorancia se cierne sobre una idea de que quien discrimina, por supuesto, se siente superior en algo. Y eso es una reverenda tontería. Porque cuando la vida nos coloca por el paso de los años, la edad, la capacidad motriz, en fin, con alguna especie de desventaja para la vida cotidiana, eso no debe disminuir un milímetro, un ápice, el respeto que merece toda persona por el solo hecho de ser persona. Es decir, la dignidad no puede verse vulnerada. Por eso, lo que nos va a decir el maestro Emanuel Méndez, Vidal Emanuel Méndez, es muy importante para todos nosotros, para estar alertas a que nuestro ánimo, nuestra voluntad, nunca se desbarranque por esos senderos. Por eso, prevenir la discriminación es el primer paso para eliminarla y seguir proporcionando igualdad de oportunidades y de trato a cualquier persona que esté dentro del territorio nacional. CONAPRED es un organismo que se dedica a eso, a prevenir, eliminar la discriminación,
fomentar la igualdad de oportunidades y de trato y además coordinar las acciones de todo el gobierno federal con esos mismos objetivos. Desde hace ya cerca de 2 años, visitamos a la presidenta de CONAPRED, la señora Claudia Olivia Morales, y por conducto de Vidal Emanuel Méndez, le estamos mandando en este fin de sexenio un saludo muy cordial, pero al mismo tiempo muy agradecido por la voluntad de cooperación que, en nuestra opinión, hasta el día de hoy, ha rendido ricos frutos. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra ponencia, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o inquietudes en el chat y una vez finalizada la exposición, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra al maestro Vidal Emanuel para que comience con su ponencia. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias, licenciado Valle, por sus palabras. Siempre al INAFED por esta colaboración interinstitucional. A Ernesto, a Leslie por todo el acompañamiento sustantivo, técnico y para generar esta relación que siempre, como decía el licenciado Valle, ha generado que ambas instancias alcancemos diferentes puntos del territorio mexicano, pero también diferentes funciones, perfiles y establecimiento de estos conocimientos que seguramente van a aparecer en diferentes espacios de nuestro hacer cotidiano. Dicho esto, voy a presentar en cerca de 50-51 minutos y después de ello vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a presentar de manera corrida en esta ocasión y al final pues tomaremos este tiempo para poder generar este diálogo, este encuentro de saberes, de palabras que tiene relación con la temática del día de hoy. Dicho esto, voy a compartir mi presentación en estos momentos para que podamos comenzar con las temáticas. En este momento estarán encontrando el título de la presentación y lo estoy moviendo a la planilla de temas. Si no logran verlo, avísenme para que pueda hacer las modificaciones y que todo el mundo estemos en el mismo punto. Dicho esto, es importantísimo esta temática porque todavía hoy cuando pensamos en discriminación y cuando pensamos en procesos de exclusión, consideramos que cualquier tipo de comentario aislado, por más agresivo que sea, ya compone en sí mismo un acto de discriminación. Si ustedes revisan en redes sociales, por ejemplo en la red social X, antes Twitter, o alguna otra donde hay un intercambio de diálogo, comúnmente el CONAPRED nos llaman como para intervenir cuando alguien comenta algún tipo de frase peyorativa, desagradable. Comúnmente también nos etiquetan cuando alguien hace una declaración desafortunada en términos de política pública, en términos de igualdad y de acompañamiento en diferentes grupos. Sin embargo, es importantísimo iniciar esta exposición diciendo que el lenguaje no discrimina. Lo que discrimina somos las personas. Eso quiere decir que las palabras en sí mismas no tendrán el contenido suficiente para cometer una violación a derechos humanos. Y ojo aquí, solamente hablaremos de discriminación cuando se atenta de manera muy directa, con pruebas fehacientes, a algún derecho humano de las personas. Si yo comento algo en contra de alguien, no necesariamente violento el derecho humano. Ujú. En cambio, como veremos en la exposición, si ya es un tipo de discurso reiterativo, sistemático, y que además responde a una agenda de cambio, modificación de leyes, de acuerdos sociales, de cómo se toma en cuenta cada punto en el que nos relacionamos, entonces ya dejaremos de verlo meramente como una expresión, como algo que se dice de manera aislada, sino empezaremos a verlo como un problema que sí tiene consecuencias en los derechos humanos de las personas. Para llegar a este punto van a encontrar en pantalla la diferencia entre tres niveles de los mensajes, de lo que comunicamos.
A lo que ahorita me refería era una expresión. Hay muchas expresiones discriminatorias o de odio, dependiendo sea el caso, pero aquí solamente hablaremos en términos jurídicos, en términos de comprobar una situación de discriminación cuando ésta se conforma en un discurso. En unos momentos veremos qué elementos implicaría ser un discurso. Y por último, vamos a ver que hablamos de narrativa a todos los valores, los símbolos, las frases cotidianas que utilizamos, el tipo de contenido que explícitamente se genera en cada una de nuestras sociedades para justificar estas expresiones y estos discursos. Todas las narrativas sociales componen relatos que le dan sentido a nuestra sociedad. Para crear cualquier estado, para crear cualquier país, requerimos narrativas de construcción de un estado-nación. Mitos de origen, destinos comunes, una serie de elementos históricos que nos dan unidad. Por ejemplo, en este mes de septiembre, la independencia no solamente representará un momento histórico, sino también un momento de construcción de nuestra identidad. Por eso, en muchos de sus estados, de sus municipios, estamos preparando una serie de fiestas o fechas conmemorativas. Porque no solamente estaríamos hablando de una fecha cívica, sino de un momento esencial para la construcción de la identidad nacional, de lo que valoramos como importante para la construcción de nuestras sociedades. A todo eso lo conocemos como narrativa social. Es todo el conjunto de elementos históricos actuales que le dan sentido a nuestro actuar cotidiano. La narrativa no siempre se ve, además no siempre es explícita, pero es lo que le va a dar sentido, mucho sentido, a todo lo que somos, a todo lo que decimos o a todo lo que actuamos. Por lo tanto, estas narrativas tendrán estas 6 características. En el punto 1 vamos a ver que pueden ser narrativas orales, como en este momento lo hablamos, pueden ser escritas, por ejemplo, en los libros de texto que generan un componente de ideas básicas, o las narrativas pueden ser acciones. Por ejemplo, la fecha de conmemoración en sí misma, la forma en la que se genera un evento público, las narrativas sociales referidas a conflictos entre dos o más partes. Todo eso va a ser esencial para conocer cómo nos comportamos y cómo nos conocemos en el día a día. El segundo elemento trascendental de esto es que describen una serie de secuencias de conocimientos. Describen una serie de situaciones en las que nos narramos, describen una serie de situaciones en las que estamos. El tercer elemento es que cualquier narrativa va a tener un punto de vista. Cuando nosotras actuamos, cuando nosotras tenemos algún posicionamiento ante algún suceso cotidiano, ya representa en sí mismo un punto de vista, un posicionamiento. Y algo importantísimo de toda narrativa social es que va a tener un componente emocional. Por eso cuando cantamos el himno nacional, por eso cuando participamos en un acto público o México gana una medalla en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, estaríamos hablando no solamente de un suceso, sino de algo que emocionalmente nos conmueve o nos genera algún tipo de reacción. Y esto va a ser también trascendental al momento de hablar de discriminación, porque como nos decía el licenciado Valle, la discriminación no solamente tiene un componente material, sino también socioemocional. Cuando yo discrimino o cuando yo me beneficio de los sucesos de exclusión de otro grupo, eso ya va a implicar en sí mismo una forma de narrar socialmente el privilegio, la desigualdad, la dominación o los grupos discriminados. El quinto elemento es que estas narrativas van a crear una red de acuerdos. Por ejemplo, la narrativa de la independencia genera un sentimiento de unidad, pero también genera un sentimiento de defensa ante cualquier persona, colectivo o país que consideremos que viole esta autonomía. Y por último, las narrativas intentan modificar con los dichos, con lo vivido, con lo actuado, alguna agenda social. Las narrativas que vamos a ver esta tarde tienen que ver con narrativas excluyentes,
con narrativas que pueden fundamentar odios en contra de diferentes grupos. Por lo tanto, será importantísimo que podamos verlo en al menos tres espacios: los ámbitos familiares, cómo lo reproducimos dentro de nuestro hogar, el ámbito de los medios de comunicación o cómo se reproducen mensajes en los periódicos, en la televisión, en las personas que se representan en telenovelas, en noticias o en algún otro espacio. Y por último, en el ámbito educativo. ¿Cómo en nuestro sistema educativo? ¿Cuál es el tipo de contenidos que expresamos? ¿Quiénes están siendo reconocidas en esos materiales? Por ejemplo, hoy en día en la nueva escuela mexicana a nivel federal encontramos mayores referencias a pueblos indígenas, encontramos las primeras referencias a personas con identidades de género no normativas y también encontramos cada vez más referencias a las mujeres y sus aportaciones en la historia y en la actualidad mexicana. Por eso, hablaríamos que la narrativa tiene una importancia en estos tres ámbitos. Bien, ya sabemos que es narrativa, pero ahora hay que acentuarlo específicamente en cuestiones de odio. En pantalla van a encontrar diferentes expresiones abiertamente soeces o abiertamente desagradables, abiertamente violentas. Sin embargo, a pesar de su contenido, vamos a encontrar que aunque son muy agresivas, son expresiones que a menudo estén aisladas. Ojo, por aisladas no vamos a tomar en cuenta que se repita en muchísimas redes sociales o que se repita por diferentes personas. Vamos a entender aisladas a esto, a que seguramente no se encuentra todavía una organización, un colectivo, una serie de personas organizadas que reproduzcan este tipo de contenidos. En cambio, cuando hablamos de discursos de odio, por ejemplo, podríamos encontrar ya reproducciones que tienen que ver con funcionariado público, con candidaturas públicas, con agentes sociales que ya tienen estas tres justificaciones: incitar, promover y justificar diferentes mensajes al momento de generar un posicionamiento, al momento de generar una intervención en relación a ciertas personas. Por ejemplo, aquí encontramos hace muchos años al expresidente de Estados Unidos que reproducía contenidos, imágenes, narrativas en contra de personas migrantes, especialmente de origen mexicano y origen latinoamericano. Por último, vamos a encontrar el nivel de la narrativa, que aquí se reproduce como una pirámide social donde ciertas personas mantienen el privilegio, los recursos materiales, los recursos de representación, y en las partes de abajo de esta gran pirámide vamos a encontrar a diferentes colectivos que usualmente viven mayor marginación, comenzando por juventudes, niñeces y personas mayores, hasta cuestiones más específicas que se desarrollan en personas de diferentes religiones, personas afrodescendientes con discapacidad, personas indígenas, entre otros. Las narrativas de odio en específico buscan sostener esta pirámide social y buscan generar una polarización social, donde diferentes personas tengan mayores privilegios y otros tantos solamente lo sostengan. Vamos a ver entonces que aquí hay una serie de ejemplos para que ya entendamos un poco cómo se ve en el día a día, que van a detonar o van a reflejar una serie de cuestiones en contra de diferentes grupos. Hablamos de discurso de odio racista cuando existen las siguientes características: cuando se ataca particularmente a pueblos originarios, a comunidades y pueblos indígenas, asimismo cuando vulneramos los derechos de personas afrodescendientes. Hablaremos de odio racista, por ejemplo, cuando en diferentes puntos de la historia, aquí colocamos el ejemplo de Estados Unidos, en el siglo XX, existían no solamente frases en los periódicos, comentarios en la radio o más adelante del siglo en la televisión en contra de personas, por ejemplo, de origen afrodescendiente. Esos mensajes sí que son importantes, pero vamos a encontrar que también los discursos de odio van a tener un componente importantísimo, y aquí era donde queríamos poner mucho ahínco, mucha atención. El discurso no solamente se compondrá cuando existe la emisión de un mensaje, sino también cuando existen actitudes o modificaciones en las leyes,
en las instituciones públicas, en los diferentes espacios que generan una posibilidad de atención o de desatención en contra de diferentes colectivos. En este caso, vamos a ver que en el siglo XX se justificaba que las personas afrodescendientes estuvieran separadas del resto de la población, se justificaba transportes diferenciados, sistemas educativos donde no se tomaban en cuenta a las personas de origen afro, o abiertamente una exclusión de que ellos pudieran estudiar en educación pública. Esto reprodujo una segregación racial que sostenía los privilegios de las personas de tono de piel clara, frente a todas las personas que eran racializadas en esa época y que todavía hoy en día se vive en diferentes sectores de la sociedad. Entonces, este ejemplo nos da otra característica muy importante del discurso. El discurso no solamente es lo hablado. El discurso también podrán ser actos y modificaciones que se dan en el día a día. Por eso es importantísimo que pensemos que la discriminación no solamente es lo que se dice, sino también lo que se hace. Y esto va a ser muy importante a nivel municipal, a nivel estatal, porque muchas veces pensamos que es suficiente con lo que emitimos en términos de discurso, pero también será importante qué hacemos o no para incluir en los planes municipales de desarrollo, para incluir en los eventos públicos a diferentes colectivos que no habían tenido oportunidades de ser representados. Vamos a ver otro ejemplo y con el ejemplo vamos a entender más el concepto. El discurso de odio en contra de personas migrantes se puede reflejar muchísimo al momento de generar una desigualdad o al desestimar la importancia de las vidas migrantes. Vamos a escuchar que este tipo de discurso trata de deslegitimar a personas de diferente origen nacional simplemente por no ser ciudadanas o ciudadanos de un país. Y va a tratar de justificar por qué las personas migrantes deberían o no tener derechos humanos. En los últimos 5 años encontramos flujos migratorios importantes y por lo tanto con esto encontramos también que van a haber agresiones, comentarios o abiertamente políticas en diferentes espacios que pueden reproducir ideas en contra de estos colectivos, que le quiten relevancia, oportunidades o derechos, o también vamos a encontrar casos donde hay muchísimos espacios territoriales, usualmente en las fronteras, donde se van a ver sobrepasados por las condiciones de desigualdad o las condiciones de servicios saturados que pueden haber en una localidad. En este punto trascendental del discurso, vamos a encontrar que muchas veces este tipo de discursos tratan de generar divisiones entre las personas, separando a quien se considera como propio y a quien se considera como ajeno. Un tercer ejemplo son los discursos de odio que se viven por género, orientación sexual, por la expresión de diferentes diversidades sexuales. Aquí vamos a encontrar que el discurso de odio va a estar muy relacionado a que se vea a estos colectivos como personas o enfermas o antisociales o como personas que van en contra, por ejemplo, de la familia, de los valores o de las costumbres. En ese sentido, vamos a encontrar discursos de odio que van a tratar de explicar los problemas que hay en una sociedad, culpando a este o a otros colectivos de tener la responsabilidad de la reproducción de ese problema. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo se empezó a decir que las personas de la diversidad sexual eran responsables de la pandemia por COVID-19 porque desde su punto de vista esto era un castigo divino que se generaba a partir de la falta de moral y de la falta de valores de este colectivo. Podría parecernos muy lejano, sin embargo, en el día de hoy se sigue reproduciendo mensajes y actitudes de desigualdad de trato y falta de oportunidades de este colectivo que intentan reproducir narrativas de desigualdad. Y este es un tercer elemento. Todos los discursos y narrativas de odio van a buscar modificar la agenda pública. Van a tratar de poner a un grupo como el responsable de los problemas y no a la serie de conflictividades y antagonismos que pueden haber en diferentes niveles.
Aquí esperemos que no sea el caso, pero pueden haber muchísimas personas que en sus respectivos municipios tengan dificultades para reconocer las diversidades sexuales. O nuestro siguiente ejemplo, que también cada vez es más cotidiano, la diversidad religiosa. Todavía en el día de hoy, a pesar de que cada vez hay más personas representantes de diferentes grupos y creencias religiosas, se sigue reconociendo a México solamente como un país de origen católico. Esto puede ser problemático al momento de generar políticas hacia otros grupos, porque cada vez más crecen representantes de otras creencias o culturas religiosas. El discurso de odio en México de este tipo sí ha sido en algunos momentos con consecuencias materiales graves y violaciones a derechos humanos, que incluyen desplazamiento interno forzado, expulsión de la comunidad a personas con diferentes profesiones religiosas, o que no se acepten en una sola comunidad la instalación de una iglesia, un templo o un espacio institucional para que las personas puedan expresar su religión de manera libre. Ujú. Desafortunadamente en México ya han habido discursos y narrativas basadas en la religión. Y todavía en el día de hoy también encontramos intolerancia religiosa en contra de ciertos colectivos que consideramos peligrosos, a pesar de que no exista pruebas de ello. Por ejemplo, las personas con profesiones, con creencias musulmanas, que puede ser una de las situaciones que se encuentran con mayor frecuencia. En este cuarto ejemplo vamos a encontrar otra característica de este tipo de discursos, que además de que lo que decíamos en la lámina anterior, va a ser un elemento bien importante para poder entender los discursos de odio, que es su sistematicidad. ¿Qué significa esto? Otra vez insisto, aunque nos pueda parecer muy desagradable una expresión aislada, solamente vamos a tener discursos de odio cuando son sistemáticos, o se hace cotidianos, cuando hay un grupo organizado que lo hace de manera frecuente, cuando hay un grupo organizado que atenta contra un grupo de manera sistemática. Ujú. Eso significa que este es un problema que debe de ser repetido día con día. Si sucede de manera aislada, no podría componerse en un discurso narrativa de odio, sino se quedará en el nivel más bajito, en el nivel de expresión. Y en términos de atención pública, ya sea a nivel municipal, estatal o a nivel nacional con los consejos de derechos humanos como el CONAPRED, no habrá cuestión a perseguir. Sin embargo, como pueden ver, hay otros problemas que por su nivel de gravedad ya serán cada vez más importantes de tomarse en cuenta en los diferentes espacios de actuación. Ahora bien, para no quedarnos con el problema, vamos a ver rápidamente qué implicaría una serie de posibles alternativas o de respuestas a este tipo de conflictividades. Ujú. Para poder responder al odio tenemos dos opciones, las narrativas alternas y las contranarrativas. A grandes rasgos son contenidos, frases, actuaciones públicas, agenda pública, programas a nivel estatal y municipal o local, que buscan contrarrestar todos los esfuerzos de desigualdad o de odio que ya se encuentran previamente en una sociedad. Una narrativa alterna va a buscar llamar la atención sobre la importancia de la diversidad, de la aceptación de diferentes grupos históricamente discriminados o de la importancia de la cultura de inclusión como un motor para poder tener mayor cuidado y acompañamiento de diferentes colectivos que han vivido discriminación histórica. La contranarrativa es menos común, sobre todo en el sector público, pero es importante que la conozcan. Es un tipo de argumentación que va a cuestionar de manera directa los mensajes y narrativas de odio y va a haber una respuesta frecuente y contundente ante estos grupos. Las contranarrativas son muy comunes en sociedad civil, también en medios de comunicación alternativos, y van a hacer un uso de recursos donde van a estar cotidianamente confrontando al emisor de odio y a los mensajes relacionados a este. En esta exposición, en los minutos que me quedan, nos vamos a quedar sobre todo con las narrativas alternas, porque van a ser mucho más fáciles de aplicar y mucho más fáciles de reconocer en nuestro espacio de trabajo.
Aquí en pantalla van a encontrar una oposición entre las narrativas incluyentes y excluyentes que se van a encontrar al momento de nosotros generar contenidos en redes sociales, contenidos sobre comunicación social en cada uno de nuestros espacios de trabajo. A grandes rasgos, para poder considerar a una narrativa incluyente, tienen estas condiciones. Uno, el desarrollo de contenidos que favorezcan la igualdad. Dos, el reconocimiento de igualdad de derechos y de igualdad de todas las personas en un espacio local. Y tres, que se reconozca la dignidad de todas las personas. Ojo aquí, la dignidad implicará tener cuidado sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, si voy a reproducir contenido sobre niñeces, evitar que se muestren sus caras. Si voy a hablar de personas mayores, intentar que no se haga de manera asistencial o romantizada. Si voy a hablar de los derechos de las mujeres, que no se haga en un tono solamente de conmiseración, sino siempre de derechos humanos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que oponen una serie de visiones en temas polémicos. Independientemente de mi opinión personal o de mi opinión en alguna entidad que se encuentra aquí en el foro, vamos a encontrar que en los últimos años en diferentes entidades federativas han avanzado legislaciones sobre temas que no siempre estamos de acuerdo, pero que son muy relevantes para desarrollar los derechos de diferentes colectivos. Aquí van a encontrar, por ejemplo, la narrativa relacionada al aborto. Quienes están a favor de este proceso como un derecho van a encontrar la narrativa de color rojo, donde se explica que, bueno, es un derecho de la mujer sobre su autonomía, la decisión de su propio cuerpo, la decisión de prevenir un nacimiento ante un contexto de violencia o de falta de capacidad económica para poder cuidar al niño o a la niña cuando nazca, así como una serie de cuestiones sobre, bueno, también es muy válido no querer tener familia a lo largo de la vida y a lo mejor es mejor prevenir a tener las consecuencias. Por el otro lado, de color dorado, vamos a encontrar aquellas narrativas que están en contra y que van a ligar el aborto con un asesinato, con una inmoralidad o con una cuestión de tachar a la persona como antisocial, como un problema. Aquí, más allá de nuestra opinión, cuando somos funcionarias y funcionarios públicos, tenemos que hacer los esfuerzos para tener narrativas que siempre estén relacionadas y ligadas a los derechos humanos. Un segundo ejemplo es con el matrimonio igualitario, donde vamos a encontrar otra vez este contraste. En el primer lugar, de color rojo, podríamos o no estar de acuerdo con la diversidad sexual, pero ya es un hecho. Entonces, si generamos recursos, generamos una serie de reflexiones y de visiones que expliquen sobre sexualidad humana, sobre diversidad, evitaremos casos de acoso escolar, evitaremos violencia en contra de estas personas y responderemos a la agenda de derechos. En cambio, si por ejemplo desconozco o abiertamente soy hostil al matrimonio igualitario o a la diversidad sexual, lo que puede estar reproduciendo son narrativas que justifiquen el odio en un espacio local. Tercer ejemplo, y especialmente va a ser mucho más conflictivo a quienes nos acompañen en fronteras, la parte de derechos hablaría del derecho a migrar y la parte que puede estar más cercana al odio puede ser aquella que siempre toma a la persona migrante como una persona delincuente, sin tomar en cuenta el contexto, la historia de vida o que es muy aislado el tipo de casos donde la persona migrante se convierte en una persona que afecta a las demás en un espacio migratorio a partir de cometer un delito. Para generar una narrativa de este tipo, ahorita veremos una serie de ejercicios muy prácticos de campañas antiguas y una que otra reciente para que veamos un poco cómo se ejemplifica esto en términos concretos. Sin embargo, para construir una narrativa vamos a tener estas 5 herramientas o 5 elementos muy importantes. El primero de ellos es que tengo que tener una estructura, un mensaje que quiero comunicar, una serie de personajes. Por ejemplo, yo como gobierno considerando los derechos de las personas mayores o de las personas con discapacidad. En tercer lugar, un contenido. Un contenido que tiene que ser muy que tiene que reflexionar muchísimo sobre las posiciones, las desigualdades, los grupos históricamente discriminados.
Una narrativa en contra de la discriminación y del odio debe de motivar relaciones de encuentro, relaciones que sean positivas, que busquen la inclusión social de todas las partes y que no tomen en cuenta a los grupos meramente como receptores de apoyo gubernamental, sino como parte de una ciudadanía orgánica del día a día. Y por último, este tipo de narrativas deben de favorecer una serie de significados que busquen una de derechos humanos, una cultura de paz, una cultura de gobernanza donde todos quepan. Aquí van a encontrar una serie de ejemplos sobre cómo se hace esta trascendencia. Por ejemplo, las personas LGBT más no tienen los mismos derechos que nosotros, es inaceptable que expresen sus sentimientos en público, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar una narrativa que pues descalifica la diversidad sexual. ¿Qué tendríamos que hacer en términos de contenidos, de personajes, de significado, para buscar una forma más de respeto, más de reconocimiento a este colectivo? Bueno, tendríamos que reconocer la diversidad y buscar la empatía. ¿Cómo? Bueno, en el primer lugar, explicar muchísimo que la diversidad sexual, dejar de normalizar chistes y frases homofóbicas o que difundan ideas erróneas sobre esta diversidad, o dejar de naturalizar los procesos de exclusión sobre este colectivo. En términos de empatía, pues tendríamos que pensar muchísimo en emitir mensajes o espacios públicos donde todas las personas puedan reconocer que parte de la diversidad sexual pueden ser familiares, amistades, niñeces que están en riesgo en la escuela o personas que están en un trabajo y que pueden también vivir aislamiento al desconocer sus identidades sexuales y de género. Otro ejemplo se da con las personas con discapacidad. Usualmente a este colectivo se les considera como improductivos, como un estorbo, como personas incapaces. Esto niega la autonomía, niega la capacidad de este colectivo de incluirse en el espacio educativo y laboral, de tomar sus propias decisiones y, por supuesto, a veces justifica violencias más radicales como el asesinato o el ostracismo, que es cuando se aísla de la sociedad a una persona con discapacidad. Para poder transformar este tipo de narrativas, podemos eliminar prejuicios y también visibilizar condiciones de desigualdad. De color azul, la eliminación de prejuicios tendrá que ver con una cuestión de que la discapacidad puede tener diferentes orígenes, puede venir de nacimiento o puede provocarse a lo largo de la vida, y también conocer que en la sociedad hay diferentes grados de discapacidad y que la discapacidad está en la exclusión, no necesariamente en la situación de vida particular que vive cada persona. En visibilizar condiciones de desigualdad, que está en color vino, más o menos, espero que en sus pantallas se vea así, reconocer que muchísimas personas en nuestro ciclo de vida, por ejemplo, cuando tengamos 60 años o más, podríamos desarrollar una discapacidad. Esto significa que no es una situación aislada, sino que es una situación más común de lo que conocemos. Y que también sería importantísimo ver cómo muchas de las cuestiones que encontramos en el día a día pueden estar favoreciendo una visión de rechazo a este colectivo. Por lo tanto, será central y muy básico familiarizarnos con la discapacidad y crear narrativas que puedan ser favorables a este colectivo. Insisto, por narrativas no me refiero solamente a mensajes, también me refiero a actos. Que mis campañas, que mis programas públicos reconozcan a este colectivo social. Que cada vez ocupemos más lengua de señas, que pongamos texto alternativo al momento de generar cualquier contenido en redes sociales, que en el servicio público existan intérpretes o que puedan existir medios o recursos para que la persona se pueda informar si tiene sordera, ceguera o algún otro tipo de discapacidad. También vamos a encontrar que en la sociedad hay muchos tipos de odio de tipo machista. Cuando hablamos de odios machistas, son odios que están en contra de las mujeres. Aquí vamos a encontrar muchas veces negaciones todavía que las mujeres trabajen o restando su capacidad de toma de decisiones en la esfera pública. Esto va a ser muy contundente también en los espacios comunitarios.
donde todavía van a existir muchas prácticas de machismo en diferentes niveles. Para generar mensajes de inclusión, ocuparemos la columna de color azul y vino. Y vamos a encontrar que parte de romper este machismo en las narrativas de odio tendrá que ver con visibilizar cómo las mujeres estudian, trabajan o impactan en los diferentes sectores sociales como deportistas, como juezas, perdón, como referentes culturales, como referentes de la lucha social y la lucha comunitaria. Por lo tanto, tendremos que mostrar historias donde las mujeres empiezan a tener un papel mucho más relevante, mucho más central para las transformaciones de las desigualdades que se encuentran en una sociedad. Y por último, tenemos el ejemplo de discursos de odio xenofóbicos, en otras palabras, en contra de personas de diferente origen nacional. Pero ojo aquí, también puede impactar a personas que a simple vista pueden ser leídas como personas de otros países, que incluye a personas indígenas, a personas afrodescendientes, a personas con tono de piel oscuro. En México todavía se desconoce que tenemos muchísima población de origen afrodescendiente en todas las entidades federativas. Y esto hace que muchas veces vivan estos colectivos perfilamiento racista, que es una práctica que por cómo te ves, te tratan y a menudo tiene consecuencias graves en la seguridad de este colectivo. Por lo tanto, requerimos dos herramientas importantes para promover la igualdad. El primero, el diálogo intercultural, mostrando las aportaciones de las migraciones, de las personas que vienen de diferentes países, las historias de vida relacionadas a todos los colectivos sociales. Y en la parte vino vamos a encontrar que hay muchísimas personas que además deben de estar relacionadas con cómo los diferentes orígenes sociales deben de explicarse qué es lo que viven en su lugar de origen, debe de explicarse también, por ejemplo, que hay muchísima migración en el caso de México hacia otros países, y esto va a reflejar una visión que va a romper la información distorsionada. Por ejemplo, muchas veces decimos, híjole, es que hay muchas personas migrantes centroamericanas en México, ¿no? Sin embargo, desconocemos que así como hay movilidad en tránsito, también hay muchas personas de origen migratorio mexicana en Estados Unidos, en Canadá o en algunos otros espacios nacionales. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de información que estamos generando. Para ir acabando, en estos últimos 15 minutos les coloqué ejemplos históricos en los que no me voy a detallar ahorita para concentrarme más bien en los ejemplos de comunicación social. Vamos a encontrar que en la historia hay muchos momentos que desarrollaron estrategias en contra de los colectivos sociales, por religión, por origen nacional, por orientación sexual o por algún otro motivo. Todo ello tiene las características que mencionábamos anteriormente. Generan agendas colectivas, generan una visión de ustedes contra nosotros, se basan en una supremacía de los agentes que emitimos el odio frente a otros que los tienen que aguantar. También son ejemplos históricos que se basan en la desinformación, el desconocimiento y, por supuesto, en que sea estructural y sistemático. El ejemplo que más conocemos de uso de odio, dado su difusión, los libros abundantes que hay, las películas, obras de teatro, tiene que ver con el nazismo en Alemania. Sin embargo, vamos a encontrar ejemplos a lo largo del mundo. Por ejemplo, en los años 90, en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, cuando empezaron a surgir diferentes países de la extinta Yugoslavia, pues se emitieron mensajes, discursos, narrativas de odio entre diferentes personas pertenecientes a muchos grupos étnicos. También vamos a encontrar el caso de Ruanda, también en la década de los 90, donde hubo una masificación de ataques populares entre personas de diferente origen étnico. Habiendo diferencias mínimas, se crearon grandes narrativas sociales que iban en contra de diferentes grupos étnicos que se consideraban como minoritarios, aun cuando las diferencias reales no eran notorias a simple vista. Ajá, y que además las diferencias no eran contundentes para separar a las personas. Encontramos casos más cercanos como en Guatemala,
en los años 70, donde hubo persecución, criminalización, asesinato y genocidio a los indígenas mayas. Como sabemos, también en México hay personas mayas. Entonces vamos a encontrar que este ejemplo histórico, aunque no es en nuestro país, tiene cercanía cultural por las personas a las que se impactó. Tenemos ya en el caso mexicano también casos históricos que hoy en día sería difícil llamarles narrativas de odio, pero que son claros antecedentes de lo que sucedía en términos de explotación, de dominación en contra de diferentes colectivos. Y por ejemplo está la trata de personas afrodescendientes, por ejemplo, con el esclavismo o la matanza de personas chinas ya ha entrado el siglo XIX, del siglo XX, perdón, en el norte del país, donde una persecución, hubo una estigmatización y exclusión abierta a personas de origen asiático que todavía se sigue manteniendo en ciertos momentos hasta nuestros días. Están los casos también de Camboya, casos como el de Argentina, en el caso de las dictaduras, y bueno, también tenemos ejemplos de polarización social mucho más actuales. Por ejemplo, hoy en día hay un odio hacia las poblaciones romaníes, comúnmente conocidas de manera equivocada como gitanas, donde se les estigmatiza su movilidad y se les considera personas que traen enfermedades o problemas. Sin embargo, esto no está comprobado y a menudo meramente es producto de narrativas que son profundamente excluyentes. También tenemos las narrativas en contra de personas migrantes en Europa, pero que cada vez más se utiliza también en el contexto mexicano. Y tenemos casos históricos recientes, como en el Brasil del gobierno anterior, donde se generaba una política en contra de la igualdad de género o de las referencias a la diversidad sexual en los contenidos, en los textos de las diferentes escuelas donde se pensaba que la mejor forma de enseñanza era aquella que no tenía referencias al género, a la sexualidad o a las características sexuales de una persona. Sin embargo, hoy en día sabemos que es equivocado, que lo mejor que podemos hacer en términos educativos es tener contenidos que le expliquen a las niñeces y juventudes la diversidad existente en una sociedad. Vamos a encontrar también brutalidades de conflictos interreligiosos en diferentes países, siendo la India uno de los referentes contemporáneos mucho más actuales, o del sexismo que se genera en contextos como Corea y Japón. Por ejemplo, todavía la semana pasada hubo casos muy fuertes donde jóvenes muy pequeños, 12, 13 años, hasta personas mayores de 60, 65, 70 años, están utilizando inteligencia artificial para reproducir imágenes falsas de familiares, compañeras de trabajo, chicas en edad escolar, universitarias, con contenido sexual, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el odio no solamente se va a reproducir en mensajes explícitos, sino en la cosificación y en el uso de las mujeres para satisfacer meramente a los hombres. Vamos a ver ejemplos muy prácticos en estos últimos 10 minutos para que vean dónde están los errores al momento de generar contenidos de comunicación social, campañas públicas. Todos estos errores, pues, son algunos históricos para no herir algún tipo de sensibilidad y vamos a ver uno que otro ejemplo más reciente con los emisores borrados para que tampoco sea un castigo, sino solamente un ejercicio educativo de por qué se equivocaron con el mensaje. Primer rasgo que puede reproducir una mala respuesta ante el odio o la discriminación. Que el mensaje sea muy neutral o abstracto. Por ejemplo, este que aparece en pantalla, la igualdad se construye con las niñas y las adolescentes. Aunque tiene un buen indicio, no dice mucho. Entonces, en sí mismo no nos ayuda a responder a la violencia que hay en mujeres y niñas y mujeres jóvenes. Este es de una organización internacional, por lo tanto viene en inglés, y es la frase Women's rights are human rights. En otras palabras, los derechos de las mujeres son derechos humanos, y se repite varias veces, ¿no? Entonces, en sí mismo, aunque puede tener buena intención, no da un mensaje contundente. Donde sí puede haber una reproducción de contranarrativa o narrativa alterna a los mensajes discriminatorios, bueno, en proporcionar información clara que genere conocimientos. Por ejemplo, aquí en CONAPRED, esta lámina, aunque nos la critican mucho en redes,
termina siendo muy útil para poder dar a conocer los derechos de las personas de la diversidad sexual. También para conocer un poco sobre los diferentes componentes de la diversidad sexual que hay en todos los contextos humanos. Este otro es menos claro, pero por lo menos en términos visuales, reproduce una serie de visiones sobre diferentes grupos históricamente discriminados. Segundo error, creamos contextos irreales al momento de generar contenidos para poder responder a los diferentes actores sociales. Ujú. Por ejemplo, esta fue una campaña de hace 10, 15 años, si no me equivoco, en la Ciudad de México, que intentaba promover la lactancia materna. Ujú. Trató de utilizar influencers, pues figuras públicas del momento, pero lo hizo con cierto grado de morbo, pues lo hizo con un mensaje que no siempre tenía un sentido como de igualdad, ¿no? Muchos colectivos feministas, colectivos de mujeres decían que reproducía una visión de cuerpos, una visión equivocada sobre cómo se veía la maternidad, cómo se veía la feminidad, ¿no? Entonces, es un mensaje pues, que a todas luces tiene muchos errores en todos los sentidos. En cambio, lo que tendríamos que generar es sensibilización o un cambio en la narrativa relacionada al cuidado y el acompañamiento sobre las mujeres. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí, cuando se habla de violencias de gran intensidad, un buen ejemplo de Médicos y Médicas Sin Fronteras, donde se cuentan historias sobre qué tipo de violencias se viven en diferentes lugares y el tipo de repercusiones emocionales que tuvieron las personas, ¿no? Aquí vemos una tira cómica, obviamente en una campaña gubernamental pues no va a ser bien visto, pero es un buen ejemplo que también a través del humor, de la comedia, se pueden responder ante diferentes tipos de contenidos que sean siempre excluyentes o sexistas. Otro error muy común al momento de generar o buscar construir narrativas de inclusión es que se hagan representaciones equivocadas. Por ejemplo, esta es una campaña también de Ciudad de México de hace muchos años que iba en contra del abuso sexual o el acoso sexual en la calle, pero desafortunadamente daba algunas veces ideas de que solamente la persona acosadora era de clase baja o una persona meramente morbosa o con falta de educación. Lo cierto es que hoy en día se sabe que muchas personas que generan acoso sexual pueden ser de estratos que recibieron educación y que inclusive pueden tener una carrera profesional. Entonces también hay que tener mucho cuidado de creer que el sexismo, el machismo en la calle se da solamente en personas que pues tienen falta de educación o que vienen de estratos económicos bajos, sino muchas veces pueden venir de personas que están en nuestro entorno. Por ello, tenemos que buscar una representación que no profundice las desigualdades o que al momento de buscar igualdad reproduzca visiones como esta, que pues, finalmente termina siendo clasista. Aquí van a encontrar, por ejemplo, gráficos de Injuve que hablan sobre diferentes tipos de familia, en los momentos en los que estaba muy álgida la discusión sobre qué familias son válidas, cuáles no, en qué medida es importante tomar en cuenta los cambios en la unidad familiar hoy en día, la representación de diferentes tonos de piel, de diferentes núcleos familiares. Eso es central. Esta está un poquito más cargada, es del IMSS, pero al mismo tiempo da cierta información sobre qué tipos de familias pueden existir y a todas ellas les da validez social, ¿no? Incluido en términos de que si es el IMSS, pues se reconoce este tipo de familias como parte de aquellas que pueden ser validadas y protegidas por el Estado mexicano, ¿no? Ya para ir cerrando, también tenemos errores comunes como reforzar visiones criminalizantes o negativas. Por ejemplo, aquí, aunque había buena intención de tener una prevención sobre el consumo de sustancias, pues finalmente termina siendo un poco alarmista, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar hacer es construir narrativas que combatan el tradicionalismo, la forma punitiva, el alarmismo, formas en las que pensemos que tratando de ayudar, aprofundicemos más el problema, ¿no? Esta es una lámina de Cipina, por ejemplo, que tiene muchísima información sobre cómo evitar sexualización o cómo evitar maltrato basado en género
a las niñas, en específico a las niñas, en términos de qué tipo de consejos pueden tener padres, madres y cuidadores, para evitar profundizar las conductas en contra de niñeces. O bien, esta, por ejemplo, que es muy interesante, dirigida a adolescencias, donde se habla de adicciones, pero tomando en cuenta información que pueda ser cuidadosa, no alarmista y que sea preventiva. Otro error es pierde atención al punto central del problema. Por ejemplo, esta es una lámina también de una organización. Ponía a esta niña de la foto para decir y denunciar sobre el consumo de alimentos chatarras. Y pues aquí hay dos errores obvios. Uno, que pues violenta la privacidad de la niña, pues así salió la campaña, y no hubo un borramiento o un pixeleo de la cara de la niña. Y dos, se queda solamente con una visión de no le des de comer a los niños esto y no más propositiva, por ejemplo, brindando opciones, hablando de los bancos de alimentos, viendo la visión local de qué tipo de alimentos pueden ser diferentes para que la niña no tenga acceso a alimentos chatarra. Entonces, todo eso es importantísimo para transmitir un mensaje que no profundice las desigualdades. Por lo tanto, requerimos una visión crítica, una visión muy cuidada y contundente sobre las diferentes problemáticas sociales que pueden haber. Por ejemplo, este es de UNICEF. UNICEF se puede permitir ocupar un poco más de humor. También en algunos espacios sociales de la administración pública he visto este tipo de ejemplos, pero no siempre son frecuentes. Este tipo de ejemplos nos enseña, nos muestra la importancia de conocer que también con el humor podemos dar mensajes contundentes. En este caso, en contra de la violencia de las niñeces, o peor aún, utilizar nalgadas, golpes para poder educar. Todavía es muy constante el uso de la violencia como una forma supuestamente de educar a las niñeces. Ya para cerrar, aquí les dejo 5 pistas muy básicas para poder enfrentar los discursos y narrativas de odio. Estas vamos a verlas puntualmente para ver cómo responder ante las diferentes circunstancias. Uno, es importante entender que las expresiones y los discursos de odio son temas que requieren atención en relación a los derechos humanos. Ajá, importantísimo, entonces, no dejarnos ir que solamente un mensaje aislado, lo que pasa en los programas de televisión, lo que llegamos a escuchar de manera, pues, más o menos en cierto lugar, es todo, no. Ya vimos que los discursos y narrativas de odio se asentan en nuestra sociedad y pueden generar cambios radicales en cómo reconocemos a las personas. Dos, es importante promover acciones en espacios físicos y digitales que promuevan la inclusión, que promuevan la información. Y ahí vienen desde folletos, libros, conversatorios como este, hasta cuestiones de pues, si tengo recursos, cómo modifico los libros de texto, qué tipo de información damos en los servicios de casa de cultura, qué tipo de información damos en los diferentes servicios de atención a la salud. 3, generar mecanismos de participación, especialmente para que los colectivos que han sido discriminados puedan visibilizar y dar a conocer sobre los datos erróneos, la información equivocada o aquellos contenidos pues, que reproducen o atentan en contra de sus derechos humanos. Cuarto punto, la importancia de prevenir el incremento de expresiones y discursos de odio y la importancia de canalizar los conflictos sociales. Aquí importantísimo, los colectivos que pertenecen que viven discriminación de manera constante, usualmente son chivos expiatorios en los espacios locales. Entonces será importantísimo que siempre que definamos el problema público, la forma en la que vamos a gobernar el municipio o el estado, tengamos mucho cuidado de no repetir en incidir visiones donde ciertos colectivos sean vistos como los problemáticos y no el conjunto de relaciones sociales. Y por último, es importantísimo que todas las personas nos sigamos formando en igualdad, no discriminación, en todo lo que tiene que ver con este tipo de temas, porque hoy en día ya no es un extra, sino es una necesidad para que la gobernanza de un espacio local siempre sea contundente y siempre sea bajo un paradigma de derechos. Que dicho sea el caso,
En el contexto de México, desde 2011, todos los niveles, todos los sectores, todos los poderes tenemos la obligación de actuar bajo un marco de derechos humanos en todo momento. Y pues dicho esto, les agradezco mucho que me hayan atendido en esta hora. Espero que los contenidos les hayan generado o provocado una serie de visiones, de respuestas de lo que podrían hacer, responder, comenzar en sus respectivos espacios y pues espero que esta información haya sido de utilidad y vamos a pasar ahora sí a la sesión de preguntas, respuestas, comentarios, todo lo que quieran ir mencionando. Aquí están mis datos en pantalla y pues estamos en contacto más adelante en caso de que me quieran escribir y pues aquí de todos modos vamos a estar respondiendo en los próximos minutos varias de sus preguntas. Agradecemos mucho la exposición sumamente interesante por parte del maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, director de Educación y Programa Editorial, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a nuestro espacio de preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Leslie, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy con el maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena. Emanuel, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante retomar este guión, esta línea de trabajo con el CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y pues una temática, Emanuel, que se suma a las anteriores que habíamos tratado con ustedes, como la introducción al lenguaje incluyente, la cultura de la no discriminación, y pues ahora está de narrativas de odio discriminatorias, que nos viene a dar un panorama muy completo de situaciones, diríamos, históricas, culturales, y que ahora reproducimos, diría, Manuel, y aquí viene uno de mis comentarios, de esas situaciones que por inercia, por desconocimiento, por ignorancia, porque no hemos tenido quizás acceso a otra formación, se nos hacen normales. Y que te iba a preguntar, en buena medida lo fuiste platicando, lo fuiste comentando, sobre todo en la parte final de tu exposición, pero te quería preguntar un poco sobre, a partir de la experiencia de CONAPRED, ¿cuáles son estas situaciones más recurrentes que ustedes ven en los gobiernos locales o en las autoridades locales que se asumen por inercia o simplemente porque seguimos trabajando y pensando y actuando bajo cierto esquema cultural? Y que bueno, pues estaban mucho en estos ejemplos que comentabas, pero no sé si en la experiencia de ustedes hay algo como muy evidente donde quisieran llamar la atención de que eso se debe de revertir. Es una, Emanuel, y al mismo tiempo, pero por el otro lado, lo que te quisiera preguntar es también, en la experiencia de ustedes, lo que han visto como muy buenas prácticas locales que están justamente tratando de revertir estas situaciones. Como decías, quizás sin aludir a un municipio en específico, pero sí que nos pudieras destacar algo que ustedes hayan visto que les haya llamado mucho la atención y que digan, mira, esta es una gran práctica y por aquí se tendrían que ir, sería un buen ejemplo por parte de las autoridades locales en lo que nuestros amigos y amigas se animan a hacer algún comentario. Que por cierto, queremos saludar a las personas que nos acompañan del estado de Hidalgo, del municipio de Veracruz, Veracruz, también a las que nos acompañan de Ciudad del Carmen, Campeche, Cibalché, Campeche también, que afortunadamente nos acompaña muy frecuente, Atenco del Estado de México, Puente de Ixtla, Morelos, y los demás que nos sigan dando sus datos de presentación, los vamos a saludar, por supuesto. Y también el maestro Manuel ya puso sus datos de contacto para que si alguien quiere hacer alguna consulta en particular, por supuesto está a la disposición. Y en espera también de que alguien nos quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, le regreso la voz a Manuel para ver si tiene uno en lo particular.
Gracias, Ernesto. Excelentes preguntas y también un saludo a todo el mundo que nos visite esta tarde. Sobre la primera pregunta de cómo nos encontramos en términos locales, fíjate que la encuesta nacional sobre discriminación 2022 nos reporta las siguientes generalidades. Obviamente tendremos que verlo entidad por entidad, también caso por caso, pero la gran generalidad es que en el norte del país encontramos que lo que se encuentra con mayor frecuencia en términos de discriminación es lo relacionado al sexismo en contra de las mujeres, machismos y también odios en contra de las disidencias sexuales y de género. Entonces vamos a encontrar que en el norte tenemos esta problemática, también en ciertos espacios, los odios relacionados a la movilidad humana, las personas migrantes, y también reportamos por último la cuestión de clasismo, o sea, hace la diferencia entre clases sociales. Por otra parte, en el sur, además de la cuestión de xenofobia en contra de personas migrantes, vamos a encontrar que algo muy frecuente es el racismo en contra de personas indígenas. Y es contrastante porque también son las entidades federativas cuyas poblaciones pues son abundantemente indígenas. Entonces encontramos que pues es muy problemática esta situación y pues se tiene que llamar la atención sobre cómo a pesar de ser una población pues bastante mayor que en el norte del país, viven una discriminación sistemática mucho más fuerte. También vamos a encontrar en el sur cuestiones muy relacionadas a la cuestión de clases, sobre todo en la península. Se reporta muchísimo esta diferenciación de clase social. Entonces son pues llamados generales que nos reportan los datos. También importantísimo decirlo porque luego los medios de comunicación lo dicen de manera errónea. Cuando reportamos los datos del ENADIS, decía que Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León éramos los estados que más discriminaban. Y esto es incorrecto, son los que más denuncian. Y por lo tanto, como son los que más denuncian, son los que más hay datos. Y por lo tanto, si hay más datos, reflejan un problema mayor, pero no es necesariamente que sean los estados donde más se discrimina. Entonces, nada más para que tengamos este cuidado. Y en términos de buenas experiencias locales, hemos visto al menos dos en términos educativos y culturales. La primera es que la capacitación empieza a ser mucho más comprometida por los municipios y por los estados. Por ejemplo, en lugar de que sean capacitaciones meramente de trámite, muchas se comprometen en que sea localmente en sus entidades, que se vaya presencialmente por CONAPRED, CNDH o alguna otra autoridad en la materia allá para que sea una formación presencial o que sean formaciones más largas. Por ejemplo, que se formen promotores, educadores o personas con perfiles similares a los que ocupamos acá en el centro para que haya promoción de los derechos humanos de manera contundente. Otro ejemplo muy claro es, hace unos años todavía nos reportaban muchísimo, por ejemplo, festivales que homologaban como estos concursos de belleza y están empezando a cambiar estos concursos de belleza por más bien ejercicios que reconocen las aportaciones de las mujeres en campos como la educación, la ciencia, el campo inclusive, ¿no? Entonces, esto es una diferencia importantísima porque pasamos de cosificar y de sexualizar a las mujeres a reconocer su aportación municipal, comunitaria, o su aportación pues al cambio y a la cultura de paz que se puede vivir en una localidad, ¿no? Entonces también eso es interesantísimo. Y como segunda buena práctica es que en lugar de folclorizar, por ejemplo, a pueblos indígenas o afromexicanos, se empiezan a hacer festivales culturales donde las propias personas hablan de sus experiencias, de sus necesidades, se expone cine indígena creado por indígenas, se exponen diferentes prácticas culturales desde las propias voces afromexicanas. Entonces, eso es un cambio contundente muy importante, como empezar a ver a todos estos colectivos como protagonistas de su propia historia, ¿no? Y por tercer, último ejemplo es el caso de las personas con discapacidad. Si bien es muy importante tomar en cuenta que las personas con discapacidad, por ejemplo, requieren silla de ruedas, becas o apoyos monetarios, también las buenas experiencias locales nos dicen que se empiezan a crear espacios accesibles. Por ejemplo, no es suficiente tener como una campaña de donación de silla de ruedas si las calles son hiper difíciles de transitar, si no hay rampas, si no hay como
esta posibilidad de movilidad comunitaria que le permite a las personas pues moverse en autonomía sin el apoyo extra de ninguna persona. Estos serían como tres buenos ejemplos que hemos visto en los últimos años que empiezan a ver de un cambio cultural de meramente asistencia pública a un cambio de derechos humanos. Muchas gracias, Manuel. Oye, y antes de pasarle la voz a mi compañera Leslie, fíjate que ahorita que te estaba escuchando, también te quería preguntar si en la experiencia de ustedes, por eso que comentabas, los que más denuncian, me hace pensar en que ciertamente sí hay estados, sí hay municipios que han trabajado más, que no solo denuncian más, sino que incluso quizás hayan generado más herramientas, quizás hayan generado más acciones, quizás hayan generado más políticas públicas más pertinentes. Y entonces lo que te quiero preguntar es justamente eso, si en la experiencia de ustedes como CONAPRED, este tipo de situaciones han sido significativas, han sido algo que ustedes digan, caray, sabes que sí hay un cambio significativo en los gobiernos locales, como en el sentido que te consulto. Gracias, Ernesto. Pues sí, algo que en los 20 años de CONAPRED ha sido importantísimo, pero que se ha tenido poquito impacto, es en que los estados y municipios creen sus propias instituciones, instancias antidiscriminatorias, porque aunque CONAPRED tiene un alcance nacional, en términos prácticos, pues es muy difícil llegar como a todos los lugares. Dos buenos ejemplos de nivel estatal, pues es Ciudad de México y Michoacán, que tienen sus consejos locales antidiscriminatorios, y dos buenos ejemplos a nivel municipal, si no me equivoco, es el municipio de Querétaro, que con el IMUPRED tiene su Instituto Municipal de Prevención de la Discriminación, y me parece que Ciudad Juárez estaba trabajando en el suyo, así como otros municipios tenían como interés como de generar sus propias instancias muy similares al CONAPRED nacional. Entonces, yo sé que luego es caro, luego es difícil, pero aquí desde el CONAPRED tenemos la vocación, tenemos también el deseo de que si alguien quiere generar alguna instancia local antidiscriminatoria, aquí CONAPRED acompaña con capacitación, con formación técnica, con acompañamiento, como en todo el proceso que cada municipio quiera realizar para crear su propia instancia. Hay municipios que nos reportaron que lo estaban haciendo a nivel de dirección, por ejemplo, de una secretaría o de algún programa muy específico, y hay otras que sí quieren hacerlo con su estructura orgánica, con sus protocolos. Entonces depende mucho, caso por caso, pero pues el llamado está en que CONAPRED pueda acompañar territorialmente estos esfuerzos. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera Leslie. Muchas gracias, Ernesto. Manuel, maestro. Tenemos aquí una pregunta de nuestro participante Sergio Gómez que nos comenta, ¿qué se puede hacer cuando en un municipio existe demasiado machismo y homofobia? Gracias al colega Sergio por la pregunta. Es complejo, depende de hacia dónde estamos viendo. Si, por ejemplo, es dentro de nuestro equipo, de nuestro personal, es ultra necesaria la capacitación. Al menos desde CNDH y CONAPRED, además de estos espacios de diálogo, tenemos como formación gratuita, autoinstructiva, por ejemplo, la plataforma de CONAPRED, Conéctate, abre una vez al mes, de enero a noviembre, para que las personas funcionarias se puedan formar en diferentes temáticas, ¿no? Y más o menos le decía a Ernesto antes de iniciar la sesión, en el mes de octubre vamos a abrir nuestro curso en línea sobre discriminación y derecho de las mujeres. Entonces, este curso toma mucho en cuenta los problemas relacionados a machismo, y también tenemos un curso que está entrando en actualización, que es sobre los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, hay opciones de capacitación, pero si más bien la pregunta es de que lo ven a nivel de sociedad, ahí sería la respuesta un poquito relacionada al último que le decía Ernesto. Si ya vieron que es un problema muy generalizado en la sociedad, en el espacio público en el que están trabajando, pues será cada vez más necesario no solamente hacer campañas, sino generar acciones que impliquen una mayor institucionalización. Por ejemplo, programas municipales de atención a estos programas, campañas públicas, procesos de formación, acompañamiento a las escuelas con procesos formales y no formales de educación, todos los procesos que puedan ayudar
Uno, a proteger a personas que se reconocen de estos colectivos. Y dos, a generar todas las acciones preventivas para poder cuidar de la mejor forma, que no tenga un aumento o que no se acelere este tipo de procesos de discriminación. Muchísimas gracias, maestro, por esta puntual respuesta a la inquietud de nuestro participante. Licenciado Ernesto, no he logrado identificar ninguna otra inquietud en el chat. No sé si usted dar comentarios adicionales. Y gracias, Leli. Oye, pues qué interesante está, bueno, más bien qué necesario esta última parte que comentas, Manuel. Por lo general pensamos más como hacia afuera, incluso afuera de mi persona, afuera de mi familia, afuera de mi trabajo, ¿no? Y no vemos que tenemos como las situaciones también hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la propia administración pública municipal en este caso. Y qué relevante que tú lo comentes, porque pues ciertamente aquí hay un trabajo que hacer, tanto desde nuestra persona como en nuestras instituciones. Y celebramos realmente esto que comentabas, amigos y amigas, no dejen de seguir los datos de contacto del maestro Manuel, la página de CONAPRED. Ellos están reforzando, están enriqueciendo sus contenidos, están reforzando su plataforma de capacitación y próximamente pues habrá una cantidad de materiales como el que hoy nos presentaron y también temáticas que pueden ser más específicas, más pertinentes para pues necesidades también incluso más puntuales, ¿no? Ah, y bueno, y también veo acá, Emanuel, no sé si con esto quisieras también hacer un último comentario para ir cerrando esta exposición tan didáctica, que estás poniendo información complementaria sobre pues todo el trabajo que ustedes realizan allá en CONAPRED. Adelante, por Sí, favor. gracias Ernesto. En el chat le estoy colocando dos ligas. La primera es del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, el SINDIS. Yo les di específicamente la liga de libros, investigaciones, estudios, todos de ellos gratuitos, pero si ustedes son un área encargada de política pública, si son un área encargada de legislación y política o de revisión de estándares internacionales, también en el SINDIS van a encontrar la información. En el caso de la encuesta nacional de discriminación y de las encuestas sobre diversidad sexual, también van a encontrar un sistema muy preciso para que ustedes, según su entidad federativa, puedan encontrar información estadística relevante para sus diagnósticos o para cualquier proceso del ciclo de política pública. Y en el segundo vínculo, nuestros cursos gratuitos, era lo que les decíamos, que Ernesto también afortunadamente nos ha comentado que son bien recibidos. Los cursos gratuitos abren una vez al mes y ahí cada persona se puede inscribir de manera directa. Entonces no hay necesidad como de hacer un responsable institucional de las inscripciones, sino cada quien, dependiendo de las fechas de inscripción, se puede inscribir y todo el proceso es autoinstructivo, con sus tiempos, con sus momentos para que ustedes puedan desarrollar pues habilidades y conocimientos entre su personal y entre también su población, porque pues cualquier persona se puede inscribirse, sea del sector público o de la sociedad en lo general. Muchas gracias por las preguntas. Y así es, y fíjense, es que nosotros como ustedes, amigos y amigas, tenemos también el deber de actualizarnos permanentemente. Y una de las ramas que tenemos que abordar necesariamente tiene que ver justamente con todo el trabajo que hace con APRED. Y bueno, en el intercambio decíamos que la verdad es que nos parece, bueno, en lo personal me parecen cursos muy didácticos, muy accesibles, muy interesantes, muy completos. Entonces, ampliamente recomendables. Por favor, acérquense a la página del CONAPRED, acérquense a este calendario de trabajo. Y pues ahora que el maestro Manuel nos da información muy puntual sobre esos temas, pues puede ser incluso muy relevante para ustedes, amigos y amigas, ahora en estos procesos de transición que ya estamos viviendo a partir del inicio de este mes en los municipios del país, pues seguramente esa información que ustedes pueden ir documentando puede formar parte de estas transiciones y que ustedes con esta información puedan aportar para hacer el diagnóstico, la fotografía, digamos, de dónde está parado el municipio en materia justamente de discriminación. Y bueno, pues esta puede ser una aportación muy importante para ustedes en lo profesional y para sus municipios en lo relativo a su siguiente etapa de periodo de gobierno y su siguiente proceso de planeación. Entonces, pues
Se los dejamos ahí como una muy buena recomendación. Y por el momento no nos resta más que agradecerle al nuestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, director de Educación y Programa Editorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que nos haya acompañado el día de hoy con ese tema, narrativas de odio y discriminatorias. Emanuel, de verdad que apreciamos que te hayas hecho un espacio en tu agenda para presentarnos este tema, para comentarnos lo que está haciendo el CONAPRED en la materia y también por esa aportación de toda esa información, todo este material que existe en la página del Consejo. A todos ustedes, amigos y amigos, les invitamos a que lo puedan checar directamente. Y por supuesto, también queremos en tu persona expresarle nuestro reconocimiento a la ciudadana Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del CONAPRED, y a todo su equipo de trabajo que nos ha permitido llevar a cabo esta colaboración institucional para realizar pues sesiones como la que el día de hoy presentamos. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les queremos agradecer a todos ustedes, le queremos agradecer, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo que hace posible esta transmisión, le queremos agradecer a todo el equipo del CONAPRED, particularmente a nuestro Vidal Emanuel, que nos haya acompañado y por supuesto, cuenten ustedes con todo el material que aquí se presentó, amigos y amigas. Y sobre todo, pues también agradecerles a ustedes que se hayan hecho un espacio para acompañarnos el día de hoy en ese tema, narrativas de odio y discriminatorias, esperando que haya sido de su interés y que sea de utilidad para todos ustedes. Les saludamos, nos despedimos, deseándoles muy buena tarde y nos vemos en la próxima. Gracias a todos ustedes. Manuel, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, Inafed, Ernesto, Leslie, a todas las personas participantes. Mucho gusto. Hasta pronto.